Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. ¿Quién de nosotros no ha tenido momentos de aflicción, de tristeza, de dolor, de un profundo pesar? Recuerda que Jesús mismo lo anticipó y lo declaró cuando dijo, en el mundo tendrán aflicción. La aflicción, podemos decir, es una realidad inevitable en la vida de todo ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no es algo que debemos evitar a toda costa, porque la aflicción puede convertirse en una gran oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestra cercanía con Dios. Recuerda que ser cristiano no significa tener una vida fácil, significa tener un Dios grande y poderoso que está junto a nosotros, siempre listo para socorrernos, para consolarnos y para levantarnos en los momentos de mayor aflicción. Ya sea que hoy estés enfrentando una aflicción o mañana la tengas que enfrentar, no tengas miedo y confía en Dios, que es grande y poderoso para sostenerte y darte la victoria, porque Él es más grande que todo lo que en la vida tengas que enfrentar. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4 del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús se fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Los acontecimientos hoy narrados por el evangelista nos sitúan en la región de Cafarnaúm. Allí está Jesús. Es el día sábado, día de reposo de los judíos. ¿Y a dónde va Jesús? Como era su costumbre, a la sinagoga. Allí entra un hombre poseído por un espíritu impuro. Y hemos visto hoy lo que Jesús hizo en la vida de este hombre. Qué interesante que el evangelista Lucas nos coloca este texto después de que Jesús estuvo en Nazaret, el pueblo donde él se había criado. Allí la gente también se admiró de Jesús. Era igual el día sábado. Había entrado en la sinagoga. Había hablado con autoridad. Sin embargo, allí en Nazaret, según la versión de Marcos en el capítulo 6, a partir del versículo 1 al 6, allí Jesús no pudo hacer ningún milagro, porque no tenían fe en él. Ahora en Cafarnaúm, Jesús sana a un hombre endemoniado. Qué interesante, porque donde Jesús está, siempre hay poder para sanar, para liberar, para rescatar, para dar vida, para resucitar, para transformar. Pero todo depende también de nuestra fe. Recuerda que el poder de Dios ha sido diseñado
para actuar como una respuesta a nuestra fe. Por eso vale la pena que siempre tengas fe en Jesús, que pongas tu fe en Dios y que actives tu fe. Porque tenemos fe, pero la tenemos dormida, la tenemos muerta. Y por eso muchas veces no vemos estas manifestaciones poderosas de Dios. Él quiere actuar, Él lo desea, pero necesita ver también nuestra fe. Lo cierto es que aquí en Cafarnaúm, Jesús sana a este hombre. Y yo quiero que miren conmigo 3 elementos que hace esta persona endemoniada, porque son realidades muy claras para mí. Primero, él identifica a Jesús como el Hijo Santo de Dios. Date cuenta, él lo reconoce. En Nazaret no lo reconocieron. Qué tristeza, en Nazaret simplemente para ellos Jesús era el hijo de José, el carpintero. Qué contraste aquí en Cafarnaúm, ¿sí? Este hombre poseído por este espíritu impuro, por este demonio, lo reconoce. Y escuchen cómo le llama. Le dice: yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Lo identifica, pero también lo reconoce como alguien separado de él. Lo llama santo. Recuerda que la palabra santo significa separado para Dios, consagrado a Dios, alejado de lo impuro. Y este hombre reconoció que Jesús estaba a otro nivel. Por eso lo llama santo, santo de Dios. Al mismo tiempo, este hombre percibe, se da cuenta, admite que Jesús es más poderoso que él, que el demonio. ¿Por qué has venido a destruirnos? Mira, ¿has venido a destruirnos?, le pregunta. Él sabe que Jesús tenía poder para destruirlo. Es que Jesús, sabemos que vino a este mundo, entre otras cosas, aparte de salvarnos, por supuesto, que es lo más grande que ha hecho. Él lo dijo, no olvidemos Juan 12:47, que no había venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero aparte de eso, y de otras tantas cosas que Jesús vino a hacer en este mundo, Él vino a deshacer las obras del demonio. Él vino a destruir las obras del diablo. Y es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, y lo leemos en 1 Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice: pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice enseguida: precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para destruir. Jesús vino con una misión, la de destruir las obras del diablo, deshacer, romper, acabar con las obras del diablo. El pecado y sus consecuencias. Y lo hizo a través de la cruz. Por eso nosotros leemos en Colosenses algo que me da a mí tanta alegría. Dice la palabra de Dios, y les voy a leer en Colosenses 2 textos maravillosos, 2 perlas maravillosas que encontramos en Colosenses. En el capítulo 1, versículo 13 dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas. ¡Qué hermoso! Y nos llevó al reino de su Hijo amado, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Y va a decir Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen
potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente. Otra versión va a decir, y los exhibió públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Los exhibió, los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y tú y yo podemos participar de este desfile victorioso a través de nuestra fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos presenta a Jesús interactuando muchas veces con el demonio. Realmente no sé la razón por la cual lo hace de esta manera, pero sí encontramos muchos momentos en que Jesús tuvo que lidiar, interactuar con el demonio. No sé si es porque realmente había una gran actividad demoníaca en esos momentos, o qué era lo que realmente pasaba. Lo cierto es que hoy también entendemos que hay ciertas enfermedades que en ese momento, pues, se creía que eran posesión demoníaca, ¿no? Como la epilepsia o ciertos trastornos psicológicos, como encontramos varios textos en la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 17, versículo 15, ¿no? Y otro texto, si ustedes quieren, puede ser en Marcos, en el capítulo 5. Eran personas que ciertamente podían sufrir ciertos trastornos psiquiátricos o problemas mentales, ¿no? Solo que en ese momento se le atribuían al demonio. Hoy día los exorcistas y las personas expertas en esto saben que hay una línea muy delgada y a veces no es fácil distinguir cuándo realmente una persona está poseída por un demonio o cuándo realmente es una enfermedad mental, psiquiátrica. Lo cierto es que no podemos subestimar el poder del demonio, pero tampoco darle más poder que no tiene, comparado con el poder de Dios, con el poder de Jesús, que vino a destruirlo, que lo destruyó y que vino a deshacer las obras del demonio. Y es en ese poder en el cual tú y yo tenemos que confiar. Pero a veces me da pesar de mucha gente, porque me da la impresión de que están creyendo más en el poder del enemigo, que ya fue destruido, que en el poder de Cristo Jesús, el Hijo Santo de Dios. Date cuenta que este hombre poseído, este hombre impuro en la sinagoga, reconoce a Jesús y sabe que Jesús había venido para destruirlo y lo hizo en la cruz. Hay que caminar en victoria. No podemos caminar en la derrota, sintiendo que el enemigo te ha vencido. No, hay que caminar en victoria. Estamos en un desfile victorioso, no un desfile de derrotados. Y cuando enfrentes al enemigo, siempre recuerda esto, que tienes la unción de Dios, ¿no? No olvides que tienes la unción de Dios. Que Cristo el Santo, va a decir 1 San Juan, en el capítulo 2, versículo 20, Cristo el Santo los ha ungido a ustedes, está ungido con el Espíritu. Recuerda que el día de tu bautismo fuiste ungido, ungida con el Espíritu. Y va a decir, 1 Juan en el capítulo 3, versículo 4, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes, el que está en ti, es más poderoso que el que está en el mundo. Camina y camina con Jesús. No en un desfile de derrotados, sino en un desfile de victoriosos, porque Cristo ya ganó la victoria para ti. Y puedes disfrutar de esta victoria y vivir en esta victoria a través de tu fe en Cristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.